Hola a todos, Boker Top, bienvenidos al canal nuevamente. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en la intimidad de las lecturas diarias. Me imagino que cada quien tiene su hora de lectura. Pues bueno, esto es para animarlos a, a desempolvar libros de la biblioteca o a abrirlos en digital en su computadora. Así que ánimo, todos aquellos que aman al Mashiach, a aprender más de él cada día y acompáñenme ahora a hacer una lectura sobre Jesús, el profeta de Galilea. ¿Sí? Estamos leyendo este libro, eh, muy buen libro, nos da algunas referencias que son valiosas y creo que, como siempre lo he dicho, hay que tomar lo bueno, hay que retener lo bueno de los diferentes eruditos y de las diferentes fuentes que nos sirvan para conocer más al Mashiach. Le damos la bienvenida, Baruch haba b'Shem Adonai, bienvenido sea en este momento el Mashiach, su Ruach, que nos acompañe en este momento de lectura. Vamos a seguir leyendo donde nos quedamos, ya vamos avanzados en este capítulo 1, el marco histórico y geográfico. Luego él quiere hacer una revisión de las fuentes y luego de los criterios. Este libro ya hace rato que está en mi poder y creo y consideré conveniente compartirlo con ustedes. Dice, la actitud personal de Herodes Antipas en lo que se refiere a la fidelidad a la ley parece ambivalente. Mire qué interesante. Da la impresión de haber evolucionado a lo largo de su prolongado reinado y algunos indicios nos hacen pensar que aumentó su distancia respecto a la observancia estricta de la misma en la segunda mitad de su reinado. Su palacio, como hemos visto, estaba decorado de una manera no conforme con las prescripciones religiosas. La construcción de Tiberíades sobre un antiguo cementerio, un lugar impuro, fue sin duda su iniciativa más chocante, por el mero hecho de ser pública y de suponer una situación permanente. El tetrarca, ¿sí?, en todo caso tuvo que recurrir a la fuerza para asegurar la población de la nueva ciudad. Antigüedades de los Judíos 18, 36, 38. De la que estaban excluidos los sacerdotes por el simple hecho de que no se había observado las reglas de pureza. Definitivamente que no podía, alguien observante de la Torá no iba a hacer tal construcción, él la hizo, en un cementerio. Sin embargo, a diferencia de lo que hacía su vecino Filipo, estuvo atento a que sus monedas no llevasen imágenes representativas de seres vivos, sin duda para no herir la sensibilidad religiosa de sus súbditos. En definitiva, hay pocas razones para mantener la imagen de una Galilea liberada de la ley y libertaria, compuesta en su mayoría de paganos. En todo caso, la expresión Galilea de los gentiles, primera de Macabeos 5, 15, no correspondía a la realidad de la reconquista de Aristóbulo I y de la consecutiva rejudaización. Mire qué interesante. El Nuevo Testamento habla a menudo de las sinagogas y aunque el sentido no arquitectónico de asamblea puede estar en consonancia con la mayor parte de las expresiones evangélicas que hablan de sinagoge en griego, en varios textos, concretamente Lucas 7:5, se habla claramente de un edificio en donde se reúne la gente para actividades religiosas, sinagoga. Mira, aquí hay varias cosas que a mí me gustaría resaltar porque son aportaciones para nuestra serie de el judaísmo de Jesús. Galilea a los gentiles, anótelo, Galilea a los gentiles, primera de Macabeos 5:15, ahí lo podemos encontrar. Lo otro es el tema de la sinagoga. Fíjese usted que yo he propuesto, y es aquí donde comienza, no sé, los suscriptores y los que ven este canal
tenemos que comenzar a ponerlo en perspectiva. Francamente, yo veo a Yeshua conectado a la sinagoga. Mire, lo veo conectado a la sinagoga. Hay obras, hay mensajes y hay actividad de Yeshua importantísima de su servicio acá en la tierra conectado a la sinagoga. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que más adelante se le desconecte? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Entonces tengo mis propias teorías. No sé qué piensa usted, pero yo tengo mis propias teorías. Y entonces, al final, el que debía tener el liderazgo en las sinagogas y que lo tuvo porque hizo grandes cosas, y lo hemos revisado en la serie del judaísmo de Jesús, se lo quitaron dos grupos. Esa es una de mis teorías. Uno son los judaísmos. Entonces, hoy, año 2024, los judaísmos son dueños de las sinagogas, menos Yeshua. ¿Verdad? Digo, en el mundo, en lo que la gente conoce. Y por otro lado está la iglesia y todas sus iglesias que ven a la sinagoga de lejos. ¿Por qué? ¿Por qué se desconectaron desde el año 70? Ya año 90, una división total. Hamnia. Entonces, ¿y por qué ver a la sinagoga como malo si Yeshua lo vio como bueno? Es más, Yeshua enseñaba en la sinagoga. ¿Qué piensa usted? Yeshua está en el verdadero judaísmo, para acá está los judaísmos para un lado y por otro lado está la iglesia. Tremendo. Esa es una realidad que se vive hoy. Hoy. Y nosotros, los talmidim de Yeshua, son los primeros que debemos levantar la mano y decir, la sinagoga le pertenece a Yeshua. ¿No cree? Sobre la existencia efectiva de sinagogas en el siglo I de nuestra era, es verdad que la arqueología no nos ha ofrecido de momento una confirmación significativa para la propia Galilea. Fíjese, conviene sin embargo mencionar las sinagogas de Gámala, ciudad situada de hecho en el Golán, no en Galilea, y quizás de Cafarnaúm y de Magdala. La adhesión de los galileos al templo de Jerusalén está documentada por las peregrinaciones Lucas 2:41, Juan 7:1-10. Esto es muy importante. Esto que está mencionando aquí, Schlosser, es demasiado importante. El tema de la sinagoga y la adhesión de los galileos. ¿Cómo así la adhesión de los galileos al templo? Lucas 2:41. Conviene revisarlo y conviene leerlo. Esto es ¿sabe? A mí me llama mucho la atención. Yo he estado pensando mucho en las palabras de Yeshua cuando dice que quiso juntar a todos como una gallina junto a sus polluelos. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué quería decir? Mire, le voy a decir algo que quizás que usted tiene que ser maduro para este tipo de cosas. ¿Cuál era, en realidad, la misión que Yeshua creía que él tenía? Yo estoy diciendo cuál es la misión que los profetas posteriores a él creen que él tenía. Eso es diferente. ¿Sí? Cada año que pasaba, podían haber nuevas visiones y nuevas creencias sobre la misión que yo creo que él tenía. Pero, ¿cuál era la misión que él creía que tenía? Eso es bien importante. Bien importante. Vamos a estudiar eso en detalle. ¿Sí? Y le dejo solo un texto. Y el texto es, por lo que estamos hablando del marco geográfico, dice en un texto, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted sabe que hay dos casas, Judá e Israel. Entonces dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
en ese texto. ¿Sí? Ahora, ¿qué estaba pensando él? ¿Cuál era su misión? Unificar las casas, Judá e Israel, signo de interrogación. He querido juntaros como una gallina los junta debajo de sus alas, como pollos. Y llora en ese pasaje hablando de Jerusalén, casa de Judá. Bueno, se lo dejo. Y por la gran protesta que organizaron los judíos de Tiberíades contra la profanación del templo proyectada por Calígula. Los juicios peyoritarios que se encuentran a veces en el Nuevo Testamento, Juan 7, 49 y 52, y en los rabinos. Citemos simplemente la frase más conocida atribuida a Yohanan ben Zakkai, un sabio de la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Galilea, Galilea, tú odias la Torá. Oiga eso. Dice que es nada menos que Yohanan ben Zakkai, ¿sí? He leído sobre él, una escuela de judaísmo muy interesante. En la segunda mitad del siglo I, después del año 50, se lo mencionaba, año 70 y Jamnia, después año 80, año 90. Bueno, no bastan para borrar el retrato tan positivo que presenta Josefo de los Galileos cuando los pinta como profundamente devotos de la ley en la teoría y en la práctica. ¿Qué cosa? Entre las autoridades, 3, desenlace en Jerusalén. Entre las autoridades que Lucas enumera en su cuadro histórico, Lucas 3.1, figuran 3 actores que tienen un papel importante en los relatos de la pasión. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás y el gobernador romano Pilato. Yo tengo mis teorías sobre el tema de la pasión. Y antes de seguir leyendo le voy a dar la primera, que la pasión narrada en los 4 evangelios, en ningún caso la pasión, ¿sí? En ningún caso me parece que pudo haber sucedido como esa tradición está escrita. La pasión, es decir, el prendimiento, el momento, la forma, francamente se me hace inverosímil. Pero bueno, y tengo muchos argumentos para decir esa parte. Usted sabe que la tradición de la pasión no forma parte de los evangelios, de los dichos y las palabras, esa parte. La tradición de la pasión es una colección aparte, ¿sí? Y si usted ve la tradición de la pasión en los 4 evangelios, se sorprende, ¿sí? Como hemos visto, desde el año 6 de nuestra era, Judea se había convertido en una provincia romana, más concretamente en una provincia imperial, que debemos distinguir de las provincias senatoriales. Las provincias imperiales, fíjese, que era Judea, eran a su vez de 2 clases. Las más importantes se confiaban por el emperador a un propretor de alto rango, ordinariamente un senador. Y las más pequeñas, entre paréntesis, aunque hay excepciones como Egipto, las más alejadas de Roma y las más revoltosas pertenecían a la teoría de provincias procuratorias, de procurar, administradas por un delegado de rango más modesto, no como un senador, de la clase de los caballeros. Tal era el caso de Judea, o sea, era un procurador, no un senador el que gobernaba, que fue para los romanos el principal foco de agitaciones del Oriente Próximo, Judea. Imagínense usted. El título que llevaba el representante del emperador puesto al frente de esta provincia fue, hasta mediados del siglo I, es decir, más o menos el año 50, el de prefecto. Prefecto. Posteriormente se le llamará procurador. También empleaba el título más vago de gobernador. En griego,
hegemón. El año 26, el cargo de gobernador de Judea le correspondió a Poncio Pilato, que fue destituido el 36 o el 37. ¿Eso qué significa? Que la historia y el desenlace, como dicen aquí en Jerusalén, de Yeshua, sí o sí sucedió entre el año 26 y el año 36 y 37. En ese rango de fechas sucede todo lo que nos han contado, porque esto es histórico. ¿Sí? Historia de Roma, lo que estamos leyendo. Bueno, aquí respecto a Pilato. Las competencias esenciales de semejante funcionario eran la gestión financiera, el mantenimiento del orden y la justicia en materia capital. Pero se le concedía a la provincia una gran autonomía en los sectores de la vida ordinaria. En el caso de Judea, el poder más considerable estaba en manos del sumo sacerdote, mire, que presidía el Sanedrín, una asamblea de competencias muy amplias en materia religiosa, civil y judicial. Y mire eso. Anás, que es mencionado por Lucas en sus dos libros, tanto en Lucas como por Lucas y Hechos, y por Juan, en capítulo 18, fue titular de esta alta función entre los años 6 y 15. Después de algunos pontificados de muy corta duración, el predecesor de Pilato nombró al yerno de Anás, Caifás, que fue sumo sacerdote del año 18 al 36. Es decir, que el líder de esta, ¿cómo le podemos decir? Le voy a decir, de esta asamblea llamada Sanedrín, entre el año 18 y el año 36, sí o sí, fue Caifás, y durante su gestión sucedió los eventos de Yeshua. Entonces tenemos el delegado de Roma, procurador, que en ese tiempo, vamos a ver, se llamaba prefecto, ¿sí? Pilato era el prefecto para Judea, y Caifás era el líder de la asamblea llamada el Sanedrín en ese mismo periodo. O sea que todo apunta hacia Caifás y hacia Poncio Pilato. La precisión que hemos obtenido, alguien me dice, pero es que eso ya lo sabía. Ok, está bien que lo sepamos, pero ahora, ¿cómo realmente sucedieron las cosas? Eso es bien importante y ese es mi comentario anterior. Bueno, hay gente que tal vez solo ha escuchado que Pilato, pero en realidad aquí tenemos una confirmación histórica de quiénes eran los líderes del lado, digamos, civil, religioso, del lado de la provincia, en este caso la asamblea judía, el Sanedrín, y por otro lado el delegado, el prefecto romano, ¿verdad? La precisión que hemos obtenido así para situar cronológicamente la muerte de Jesús y que, como veremos, es confirmada por el historiador romano Tácito. Alguien hace poco me decía, ¿será posible que Jesús nunca existió? Bueno, tenemos aquí una fuente. Hay que leer a Tácito, historiador romano. ¿Sí? ¿Podemos afinarla aún más apoyándonos en los datos evangélicos? El procedimiento es algo tortuoso debido a algunas serias discordancias cronológicas que se dan entre los sinópticos por una parte y Juan por otra. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esa tradición de la pasión de Juan es increíble. Digo, increíblemente, que usted la lee y dice, esto es inverosímil. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Hay muchas cosas, no, por tiempo no me voy a alargar, pero lo remito, por favor, vea el playlist del Espigando de Juan, la revisión de Juan, el número 1, en los últimos capítulos que hablo sobre hay como 4 horas grabadas sobre la tradición de la pasión. Es increíble
cómo Juan o el Evangelio de Juan ha añadido, digamos, ciertas cosas ahí que a mí me parece, hay cosas que son inverosímiles, realmente. La Pascua judía. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Dice, las dos fuentes coinciden en el día de la muerte de Jesús, un viernes. Eso no es cierto. Marcos 15 y Juan 19. ¿Pero por qué dicen viernes? Porque ellos están viendo el Shabbat que habla ahí como el Shabbat semanal y están perdiendo de vista el Shabbat de Hamatzot. Por eso es que ellos tienen en la mente viernes. Pero se diferencian en la calificación de este viernes. Entonces tienen una gran confusión sobre el viernes. Para más claridad hay que recurrir al calendario judío. La Pascua judía se celebra el 15 de Nisan, o el Aviv. Eso es, en realidad es el 14. Y según la regla habitual, ese día comenzaba la víspera por la tarde. Según el cuarto evangelio, Jesús murió la tarde del 14 de Nisan, víspera de la Pascua. Eso es correcto. El 14, si usted lee Shemot, capítulo 12, usted va a leer este día. En el momento del proceso ante Pilato, los judíos se niegan a entrar en el palacio del gobernador por miedo a contaminarse y no poder comer de la Pascua. Ese es clave. Ese Juan 18 es clave para situar históricamente la muerte de Yeshua el 14 de Aviv. Yo estoy completamente seguro, de acuerdo a ese texto, que no tiene por qué mentir, que Yeshua murió el 14 de Aviv, exactamente cuando era el sacrificio de los corderos. Según Marcos, y aquí comienza el dilema, y este tema yo lo trato ahí, y los otros dos sinópticos que dependen de él, la última cena de Jesús fue una cena pascual, no puede ser. Cena que se celebra la noche del 14 al 15. Cuando se celebra la cena de Hamatzot, es decir, se come al cordero, Yeshua está enterrado. Creo que ya se fue el tiempo. Mire, cuando se celebra lo que es que la iglesia le había puesto de todo, la última cena, la cena del Señor, de todo ha dicho. Cuando van a comer es el inicio del 14 de Aviv. El inicio del 14, que inicia en la primera estrella, ¿sí? Terminando el 13, la tarde del 13, y la primera estrella, ahí inicia el 14. Ese día fue la cena. Ellos cenaron el 14 de Aviv, en la noche, que para nosotros sería todavía el 13, de acuerdo al calendario gregoriano. Entonces, no es posible que ellos comieran la Pascua. Eso es imposible. Y como lo digo, Juan 18:28 bota toda la teoría de la cena pascual de Yeshua con sus discípulos. Y entonces yo en Juan les hago la pregunta, y entonces, ¿qué significa esa cena? Muy bien, Shabbat Shalom para todos. Es un momento para meditar, es un momento para estar en comunión con la Ruach Elohim. Nos vemos en la próxima.